Mucho gusto a todos. Bienvenido a este curso interactivo que A33 está dictando. A continuación, se revisará el temario de capacitación de manual SAPSI nivel A1. SAPSI significa Sistemas Automáticos y Manuales de Protección contra Incendios. Este diseño es propio de A33, donde la dinámica se centra en interiorizar a nuestro personal en la parte técnica, así para que tenga una base, y a medida de ir avanzando a otros niveles. Este temario se divide en 9 capítulos, siendo el primero diseño de una estrategia de seguridad contra incendios. 2. La dinámica de un incendio. 3. Física y química del fuego. 4. Teoría de extinción del fuego. 5. Polvo químico seco. 6. Espumas sintéticas. 7. Agentes limpios. 8. Red contra incendios. Y para finalizar, la normativa de los extintores. Ya que esta capacitación es general llegando a un nivel macro, el resto se encuentra en bibliografía, tales como NFPA 10 Standard for Portable Fire Extinguishers, relacionado a los extintores, NFPA 2001 Estándar sobre sistemas de incendios con agentes limpios, se refiere a sistemas de incendios con agentes limpios, Decreto Supremo 50 del Ministerio de Obras Públicas, más relacionado con lo que es red de agua, red de incendios. Decreto Supremo 594 del Ministerio de Salud. En este decreto podemos ver desde el ámbito de prevención, como también la normativa de gases, que es importante en la prevención de riesgos. Decreto Supremo 396 del Ministerio de Economía, del etiquetado de los extintores. Decretos Supremos 44 del Ministerio de Economía, relacionado con equipamiento de extintores y servicios técnicos. Norma chilena 2056. Que de alguna manera participamos como All System Pirámide, norma chilena 3268, es complemento de la certificación actual. Capítulo 1. Diseño de una estrategia de seguridad contra incendios. Acá son relevantes 2 ítems. El primero de la ignición y como segundo control y extinción del incendio. En la primera parte, que es la prevención de la ignición, se refiere a la fuente de energía. ¿Cómo la vamos a controlar y no que ocurra un siniestro? En los apuntes pueden ver que se opta por la eliminación de fuente de calor. También está el control de la interacción de la fuente con el combustible. Debemos acotar de acuerdo con los límites de transferencia de calor. Cada elemento que se almacena debe tener una hoja de seguridad. Esta hoja que debemos conocer y muestra las características del tipo de combustible almacenado. Control de combustible tiene que ver cuando eliminamos o almacenamos y distribuimos de manera segura el combustible. Esto tiene que ver directamente con la prevención de la ignición antes de provocar la chispa que complique la situación. Número 2. Control y extinción de incendio, en el cual tenemos el proceso de la combustión, control de fuego por construcción, el cual se refiere más a la construcción pasiva, el tipo de construcción, resistencia. Supresión del fuego, un punto muy importante, donde dice que la clave del éxito en la supresión del fuego radica en una detección y alerta temprana. Quiere decir, si nosotros aplicamos ese mecanismo, mientras más rápido actuemos, ya sea con equipos manuales o automáticos, es donde podemos controlar o prevenir una reacción. Mecanismo de supresión automáticos son todos alertan, detectan y extingue un incendio de forma automática sin la necesidad de la activación manual. Mecanismo de supresión manuales son aquellos con propulsión humana, donde debemos desenrollar una manguera, activar un extintor, etc. Capítulo 2. Física y química del fuego. Combustión. Combustión es una energía exotérmica donde se libera una energía calórica violentamente y esta energía que se denomina combustible, pudiendo estar en estado líquido, sólido o gaseoso e inclusive líquido y gaseoso al mismo tiempo. El proceso obedece a una reacción de oxidación, en la cual necesita la presencia de un combustible y agente oxidante. El agente oxidante más común que tenemos en el aire es el oxígeno, que ocupa 21% de la composición del aire, y el restante es nitrógeno, hablando dentro de los componentes generales, ya que existe 1 o 2% de otros componentes. Lo que es importante controlar es el oxígeno, que es parte de la combustión y puede ser el principio de una ignición. La ignición y el proceso de combustión. Se entiende por ignición al proceso por el cual se inicia la combustión. Por ejemplo, cuando se acerca una llama o una chispa, algo totalmente espontáneo,
que alcanza una temperatura límite y se produce un alta de ignición cuando ya la combustión entra en un desarrollo sostenido, donde ya las moléculas y el combustible alcanzan un estado de formación altamente reactiva, y eso se le denomina radicales libres. Dentro de la física y la química del fuego, se distinguen también el triángulo y el tetraedro. En el triángulo tenemos 3 caretas: calor, oxígeno y combustible. Quiere decir, si están las 3 caretas, están presentes. Entonces tenemos combustión. En el momento que empieza la combustión, da paso al proceso de ignición. Se preguntarán, ¿por qué se puede producir una fuente de ignición? Bueno, es porque están las fuentes calóricas, las fuentes de energía. Y con eso se va derivando cómo se va formando el fuego y cómo lo podemos eliminar. El tetraedro del fuego, este mismo triángulo cuando ya se provoca la ignición y el fuego comienza a reaccionar. Y esa reacción ya de fuego desencadenado, que no para y este proceso se empieza a provocar en forma indefinida, es llamada reacción química. La reacción química o reacción en cadena que se provoca, la única manera de eliminar o controlar el incendio es por una de sus 3 caras antes vistas, que son calor, oxígeno y combustible. Cada cara o careta o elemento lo podemos controlar de acuerdo al agente químico que tengamos o conozcamos. Importante recordar que para que se produzca el fuego, tiene que estar la presencia de estos 3 elementos, los cuales siempre están presentes. ¿Cómo qué elemento? ¿Alguien sabe? ¿De qué se preguntarán ustedes? Como dicen por ahí, la temperatura siempre está presente. Esta puede provocar que estos 3 elementos entren en proceso de combustión. Siguiendo en este capítulo 2 de Química y Física del Fuego, tenemos los límites de inflamabilidad definen los rangos en los cuales un gas inflamable en presencia del aire y de una fuente ignición arderá. En el Decreto Supremo 594, que más de alguno lo puede haber estudiado, especifica los límites inflamables y de explosividad que tienen los distintos elementos. Quiere decir, una vez que esto explosiona, es instantáneo, se debe tener precaución, ya que este no es cualquier tipo de detector, ni es cualquier tipo de agente de extinción, ya que, si no conocemos la química y la física del fuego, anteriormente el diseño de una estrategia, no vamos a tener claro cómo explicarles a nuestros clientes y asistentes cuáles son las normas generales, sobre todo cuando el cliente tiene toda la facultad de preguntar. Vamos a continuar. Seguimos en física y química del fuego. Tenemos calor y temperatura, transferencia del calor. Esta se produce por conducción, convección y radiación. Si es por conducción, es porque se están topando cuerpo a cuerpo. Algo está entrando en conductividad porque está topando otro objeto físicamente. La convección es lo mismo, pero no se topan en forma sólida, se topa en forma gaseosa o de líquidos. Eso es cuando se provoca un fuego o existe una propagación por convección. Por radiación, si bien no se necesita de un medio específico para transmitir el calor, pero ya sea por las ondas electromagnéticas, por la radiación térmica, ejemplo el mismo tema de la fuente calórica del Sol, eso también provoca radiación, y si son elementos que estamos almacenando, y con el calor solar también se puede provocar, aparte de una ignición, una propagación también. Entonces tenemos que estar claros con el calor, la temperatura y la transferencia de calor, cómo se produce. Por lo tanto, tenemos conducción, convección y radiación. Las fuentes de calor, cómo se produce la generación de calor, las fuentes son 4. Energía química. Esta obedece a la producción de calor a través de las reacciones de oxidación de distintos elementos combustibles. Energía eléctrica, con el cortocircuito que normalmente se produce a través de los cables eléctricos. Energía mecánica, cuando entra en fricción mecánica y se están rozando los metales, provoca chispa y puede provocar la generación de calor. La energía nuclear, que se basa en la producción de calor por la fricción de los núcleos atómicos. Pero allí estamos hablando algo mucho más avanzado. Todavía nos falta para técnico de la NASA, cada vez estamos más cerca. Ok, continuaré. Debemos tener claro sobre estas 4 fuentes de ignición, que son altamente peligrosas en el caso que no haya un buen protocolo y un buen control. Capítulo 3. En este capítulo observamos la dinámica de un incendio. Esta tiene 5 etapas, que son: el desarrollo del incendio, tasa de liberación de calor, carga combustible, flash shower, clasificación de los incendios. Dentro de la clasificación de los incendios, tenemos 4 categorías. El tipo de proceso de combustión, por la tasa de crecimiento, también por la clasificación basada en la ventilación
y en la clasificación basada por la etapa del incendio. El conocimiento tanto de la dinámica de un incendio es cómo podemos prevenir, reaccionar y evacuar. Por lo tanto, no se trata de ser muy genio en conocer lo básico, pero sí tener claro que un incendio, como lo muestra el gráfico, tenemos la relación temperatura en la parte vertical y en la parte horizontal, los segundos o el tiempo. Cuando yo puedo controlar un fuego, es en los primeros minutos. Los 2 primeros, para ser más exacto, es cuando se produce la ignición. Es ahí cuando tengo que usar todos los medios de prevención o de control antes que éste se propague. Cuando llega la propagación, la temperatura asciende muy violentamente, podemos tener de 70, 80 o 90 grados, y se puede disparar en cosa de minutos a 600 o 700 grados. Cuando se dispara en la etapa de la propagación, si no existe un buen sistema de extinción, sistema automático o de brigadas, no hay nada que hacer. Lo que se produce ahí, que después de la propagación, cuando en los tiempos que yo tengo antes, que se produzca el flash hour. El flash hour es cuando se alcanza temperatura y cuando colapsa la construcción. Como por ejemplo, ¿quién dijo por ahí? ¿Alguien sabe? Exacto. Lo podemos ver en las Torres Gemelas, correcto. Cuando colapsa toda la construcción, lo único que ya está un incendio generalizado quiere decir declarado. Y posteriormente ya no hay control, está actuando los bomberos, la brigada con todo el equipamiento, van a reducir enfriando hasta que baje la temperatura y se pueda controlar. En los primeros minutos entre la ignición puedo hacer algo, después no puedo hacer nada. Solamente antes del flash hour yo puedo evacuar. Por lo tanto, teniendo un buen sistema de detección activa y pasiva, puedo evacuar. Y ahí va la importancia de conocer los tiempos, y cómo está diseñado o funcionando el edificio, las oficinas, bodegas, etc. Cuáles son los tiempos y las etapas donde yo puedo actuar con los equipos y cómo puedo prevenir. Felicitaciones por el avance logrado. Hemos completado con éxito los primeros 3 capítulos del SAPSI 1, reflejo del esfuerzo, compromiso y ganas de superación de todos. Ahora tomaremos un merecido receso para recargar energías y continuar con la misma motivación. Gracias por su atención y dedicación.